Por eso solicito la presencia del maestro Rubén Altamirano Contreras para dar desglose a la conferencia magistral referente a la evaluación educativa. Licenciado en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, licenciado en Sociología por la UAM, cuenta con estudios de licenciatura en Historia por la UNAM, maestría de Ciencias de Educación por UCI, maestría en Pedagogía y doctorante en Educación. Actualmente, profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, tutor en línea por parte de la UVM y UNITEC, docente de licenciatura y posgrado de la Universidad de Cuautitlán Izcalli y Vallejoles, supervisor en Educación Básica por la Secretaría de Educación Pública, fundador y gestor de la red académica UCI. Ha colaborado en proyectos institucionales por la UPN, ICE, IPN, UAM, UNAM, entre otras. Conferencista magistral y ponente en diversos congresos. Ha escrito artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha colaborado en diversas editoriales como Pearson's, McGraw-Hill, Patria, entre otras. Cedo la palabra. Adelante. ¿Tu nombre? Javier. David. Ok. Entonces estamos en contacto, David. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de un tema, toca hablar de un tema pues como que está de moda. El cliché de este milenio. Ustedes sabrán que a partir de este nuevo siglo se empieza a impulsar mucho la función de evaluación. Entonces empieza a hablar, hay demasiada jerga sobre evaluación. Entonces, la SEP nos ha orientado hacia qué tipo de evaluación tenemos que trabajar en educación básica, sobre todo. Sin embargo, creo que los puntos que vamos a tratar no solamente se limitan a la educación básica, sino también son cuestiones que tienen que ver en todos los niveles educativos. La exposición de ideas va en función de, tiene un propósito y una tesis. David, ¿si me ayudas? Ok, bueno, el propósito. Lo que pretendo hacer con ustedes es un diálogo, un intercambio de ideas, que finalmente estamos entre colegas, estamos en formación, nos podemos como que orientarnos. Mi propósito de esta ponencia es, bueno, que nosotros tengamos en mente algunos rasgos que tienen que ver con la evaluación formativa, que nos permiten hacer un análisis y una reflexión en cuanto a lo que sucede en los salones de clase, como también aquellos retos que están inmersos cuando nosotros empleamos la evaluación. Hace rato les decía, ¿qué tipo de evaluación nos está hablando la SEP? Bueno, desde el sexenio de Vicente Fox, estamos hablando de una evaluación formativa. Entonces, pues una realidad es que hablamos de una evaluación formativa. El problema es cómo se llevan las aulas, cuál es lo cotidiano de la evaluación, ¿no? Entonces, cómo el docente, por ejemplo, asume ese concepto de evaluación formativa. Pero, y esto lo comparto con ustedes, yo tengo una tesis, ¿no? Es decir, finalmente, si el maestro le queda claro que es una evaluación formativa, ¿cuál es el impacto que tiene con los alumnos? ¿Cuál es el impacto que tienen los procesos de aprendizaje? ¿No? Y entonces, vamos a hablar tanto de algunas expectativas que se tienen sobre la evaluación formativa, que tiene que ver con el docente al utilizar las estrategias, sus herramientas, los métodos, a todo esto que llaman de evaluación. Quienes están elaborando en educación básica, bueno, pues saben que ahora está de moda las evidencias, ¿no? Y entonces el maestro está más preocupado por acumular, y esto de manera irónica lo estoy diciendo, por acumular evidencias. Entonces, ¿en dónde se pierde esa naturaleza de la evaluación formativa? Entonces yo tengo mi tesis donde dice que si los docentes identifican los beneficios sociales del acompañamiento del aprendizaje de sus alumnos, tendrá sentido desarrollar ambientes de aprendizaje y una evaluación formativa. Entonces, si ustedes observan en cuanto a la tesis, bueno, finalmente soy sociólogo, entonces, ¿cuál es el propósito de la escuela? ¿Cuál es el propósito que aprendan los alumnos? Independientemente de las tendencias que se tengan, por competencias, por ejemplo, creo que algo que tenemos que trabajar mucho es cómo mejoramos nuestra sociedad, ¿no? Por eso es que yo decía, bueno, finalmente, si el maestro sabe de los beneficios sociales, creo que estará más preocupado por efectivamente utilizar la evaluación formativa como una estrategia, como una técnica en la cual puede lograr aprendizajes. ¿Sí? Ok. David, ¿sí me ayudas?
Bueno, ¿cuál es el contenido? No es paso 1, paso 2, paso 3, pero la idea es trabajar estos temas con ustedes. El primero sería la enseñanza y el deporte extremo de ser docente. Sigo pensando que es un deporte extremo. El segundo punto es mamá. Mamá dice, ¿seguro que aprendes? Tercero, y si hablamos de otra cosa que no sea evaluación, ¿no? Eso lo escucho mucho en las juntas de consejo técnico. De una evaluación informativa a una evaluación formativa. Y bueno, y finalmente esto que yo les planteaba, lo que sucede en las aulas, las realidades, y lo que se necesita hacer, que serían los retos. ¿Ok? Bueno. Miren, aquí hay una situación interesante. Desde la parte conceptual tendríamos que identificar cómo asimilamos la evaluación. Entonces, desafortunadamente, en la práctica, en la realidad, la evaluación se está tomando como un objeto de descripción. ¿Qué quiero decir con este objeto de descripción? Que finalmente los docentes, incluyendo hasta los directivos, entenderíamos que la evaluación solamente describe lo que está pasando. ¿Sí? ¿Por qué no está tu portafolio de evidencias? ¿Por qué no llenan las gráficas? Para el viernes necesito más evidencias. Entonces, la evaluación, lejos y muy lejos de ser una evaluación formativa, se convierte en una evaluación meramente descriptiva, informativa, que poco o nada nos ayuda. Entonces, la intención es que dentro de el análisis que tiene el docente, el alcance que tiene el análisis del docente, efectivamente se logre un objeto de transformación, un objeto de análisis, un objeto de reflexión, que realmente permita al docente mejorar sus estrategias. Ustedes saben que, bueno, por ahí se resaltan dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje por recepción, el aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Pero en ambas está el punto de la evaluación. Ok, entonces, finalmente, lo que pretendo es que si nosotros cambiamos ese objeto de descripción a uno de análisis, estamos problematizando. Y cuando yo les decía que el ser docente es un deporte extremo, es porque se convierte en una actividad no difícil, se vuelve una actividad compleja. Entonces, cuando hablamos de una complejidad desde el terreno de Edgar Morin y otros, pues estamos asimilando que la práctica tiene muchas aristas. El INE nos ha ayudado a reconocer algunas aristas. Una de ellas pues implica el conocer el contexto. Es decir, nadie enseña si no conoce el contexto. No solamente el contexto áulico, sino el contexto comunitario. Nuevamente volvemos a esa necesidad de mejorar nuestro entorno, nuestra comunidad, ¿no? Es decir, queremos mejores estudiantes porque queremos caminar por las calles sin que nos llegue a pasar algo, ¿no? Porque queremos mandar a nuestras hijas a la escuela sin preocuparnos que ya no van a regresar. Eso es mejorar el aprendizaje. Es cierto, necesitamos una educación que tenga por objetivo sociedades democráticas y sociedades inclusivas. Esa es una preocupación latente. Si el maestro sigue pensando que lo que hace es una cuestión técnica, no va a entender esa complejidad. Simplemente lo que va a hacer es lo que ha hecho por muchos años, que es describir el proceso de aprendizaje a través de calificación. Ok, bueno, David, por favor. ¿Nos pasamos? Ahí está. A esto me refiero por la complejidad. Entonces, si ustedes recuerdan aquellos que andábamos por los 70 preocupados porque no estábamos en el oficio o en la empresa en donde queríamos, pues siempre había una voz bondadosa que decía, pues hay de maestro, ¿no? Entonces ahí vamos como maestro. Finalmente era muy fácil ser maestro, ¿no? Era muy común que nos dijeran eso. Y entonces, bueno, era tan común que en realidad sucedía eso. Era tan simple como que tuvieras el libro de texto, los temas, los objetivos, y de ahí ya te escribías tu clase. Desafortunadamente la tecnología nos ganó a los maestros. Yo recuerdo que llenaba el pizarrón
ya va a acabar toda la hora de la clase, yo ahora hago eso, pues los chicos toman una foto y me dicen, ya, yo digo, ¿y ahora qué hago, no? Ya, dicen, ya la copiamos, ¿no? Y bueno, entonces, cuando yo les hablo de variables de enseñanza, cuando nosotros nos referimos, yo recuerdo un maestro normalista que nos decía, bueno, pregúntale a un maestro a qué va la escuela, y les va a contestar, no, maestra, no es cierto. La realidad. ¿A qué va el maestro a la escuela? Pues a enseñar. A enseñar, ok. ¿Y a qué va el alumno a la escuela? Qué fácil, ¿no? Está muy sencillo el asunto. Okay. Pero no es cierto. Cuando hablamos de la variable de enseñanza, hablamos de qué actores, así le doy la palabra a la maestra cuando me hablan. Hay una interacción. Bueno, ahora la neuroeducación ya nos ayuda mucho. Porque siempre estábamos, bueno, creo que muchos de nosotros nos encasillamos con los famosos estilos de aprendizaje, ¿no? Con tres, sobre todo con tres, caray. Y ahora ya nos hablan, ahora ya se está resaltando mucho este estilo, no sé si se llama el estilo, por cierto, pero ahora aprendemos con emociones. Quien está emocionado en este momento, ¿qué creen? Está aprendiendo. Quien dice, hay más de lo mismo, ¿qué creen? Ya se está aburriendo. Dice Juan Carlos Tedesco, ¿conocen a Juan Carlos Tedesco? Hay un libro que se llama Educar para la Sociedad del Conocimiento. En una conferencia decía, bueno, finalmente lo que yo estoy diciendo con ustedes tiene ese impacto, los tengo aquí. Pero si lo que están escuchando, lo han escuchado muchas veces, se están aburriendo. Vamos, que lo decía Juan Carlos Tedesco, que desafortunadamente acaba de fallecer hace unos meses, un pedagogo argentino. Y bueno, entonces, regresemos a esta parte. Entonces, cuando hablamos de actores, cuando hablamos de enseñanza, no solamente podemos hablar del maestro, hablamos de todos los actores que están implicados. Yo insisto mucho en la planeación, por ejemplo, la planeación que hace el maestro. Tiene que tener una formación en la planeación. Y ahora más con esta dinámica que se está dando en la evaluación, bueno, en esta estrategia que está implementando el INE en cuanto al ingreso a los docentes, pues hay docentes que no han tocado una planeación didáctica. La conocen porque bendito el internet, pero de ahí en fuera no la conocen, no la han aplicado. Pero yo insisto en esta parte porque, bueno, ¿cuál es el papel del director en la planeación didáctica? ¿No? Pues finalmente llega el docente a planear de manera descriptiva, de manera, oye, valga la expresión, planificada, que cuando se pierde el maestro, pues se pierde solo. Pero ¿qué sucede si el director está acompañando esa situación? Una parte, por ejemplo, yo he visto diagnósticos en planeaciones didácticas, no sé qué sucede en algunas escuelas, que le piden al pobre maestro poner diagnóstico en todas sus semanas. Pero lo más impresionante es que cuando llega enero, es el mismo diagnóstico que pusieron los maestros en septiembre. Y mi preocupación es, los alumnos no cambiaron. No sé si ustedes recuerdan por ahí a Ángel Guerra Vega, el músico de esta evaluación, que decía, está muy interesante la forma de evaluar a los docentes. Sin embargo, perdieron de vista que los docentes, todos los docentes, no son iguales. Hay docentes que tienen 3 meses de servicio, como hay docentes que tienen 25 años de servicio. Y evaluarlos de la misma manera, por riesgo. Sucede también con los alumnos. ¿No? De esto creo que han hablado ustedes bastante, conocen bastante. La diversidad, atender la diversidad es un punto relevante. Bueno, el otro punto es el contexto. No sé si ustedes tengan presente los famosos principios de calidad de gestión. No los han escuchado por parte de la UNESCO. En esto de la planeación estratégica los estuvo nombrando mucho. Eran 5 principios: eficacia, eficiencia, pertinencia, relevancia y equidad. Bueno, en esto del contexto quiero plantear en 2 situaciones. ¿Qué tan relevante es lo que el maestro enseña? Es decir, lo que están escuchando en este momento, ¿qué tan relevante es? Si no es relevante, ¿qué creen?
Ya los perdí, andan ahorita en Plaza Lindavista. No, bueno, están acá, pero están pensando allá. Lo que el maestro enseña, el docente enseña, tiene que ser relevante. Segundo, pertinente. ¿Qué tan pertinente es lo que estoy enseñando? Imagínense al maestro de historia enseñando el Imperio Bizantino, que sea relevante para un niño, para un adolescente de secundaria. ¿Cómo le hace el maestro? ¿Qué elementos debe de considerar para que sea pertinente y relevante? No en el discurso de lo que te estoy enseñando que va a servir para el examen de la prepa, al ingreso a la preparatoria. Bueno, valiente, ¿no? Valiente información. ¿Qué tan relevante es lo que yo le estoy enseñando al alumno cuando estoy trabajando el periodo de la ilustración para su momento? Por eso se vuelve complejo ser docente. No cualquiera. Imagínense. Yo cuando trabajaba en la editorial, pero era un ramo con los físicos, los químicos, muy agradable, muy interesante. Pero ellos eran muy académicos. Yo les decía, ¿cómo logramos que lo que tú estás proponiendo sea relevante para el alumno? De una revisión técnico-pedagógica. Porque algo le debe sentir. Pero, si nos estamos basados en que el alumno debe de acumular conceptos, entonces, pues sí, va a esa línea: acumulación, retención, información, mecanización. Pero si yo estoy pensando en que lo que voy a enseñarle a mis alumnos tiene que ser relevante, tengo que conocer sus contextos. A estas alturas ya no se vale, pues, doy clases en Xochimilco, de donde yo vengo, por cierto. Debo de conocer el contexto. ¿Cómo es la comunidad de Xochimilco? ¿Cuáles son sus intereses? Recuerdo una ocasión que una maestra le enseñaba a una chica, a una alumna, la fórmula del rectángulo, y excelente, ¿eh? Muy bien. Pero de repente llegó la fiesta de la comunidad y al papá de la chica le dicen: oye, nos va a tocar ya, no sé, creo que 6 metros cuadrados para que pongas tu puesto. Entonces el papá dice: bueno, ya la hice porque tengo una hija que está en la escuela y acaba de enseñar el área y todo. Y le pregunto: bueno, ¿cuántos son 6 metros cuadrados? No sé. Entonces, lo que sucede es que el docente, algo que ustedes ya conocen, lo vuelve los conceptos netamente académicos. Entonces, esta idea de la relevancia y la pertinencia tiene que ver con el contexto. Otro elemento que yo tomo en cuenta es el saber. También en el contexto de Edgar Morin. No es un concepto limitado. El saber tiene que ver más con una cuestión de flexibilidad. Este discurso de aprender toda la vida es cierto. En estos momentos yo estoy desarrollando una competencia comunicativa. La sigo desarrollando. Después de 20, 25 años dando conferencias, sigo desarrollando mi competencia comunicativa. Entonces, si creemos que los alumnos logran competencias, estamos en un error gravísimo. Los alumnos desarrollan competencias. Ahora, en el discurso, bueno, desarrollan habilidades cognitivas, metacognitivas, ¿no? Y entonces todo esto pues tiene que llegar a una sociedad democrática para evitar votar, ya saben quién, ¿no? No, es que estamos ahorita en lengua, no puedo decir el nombre. Bueno, otra cosa. Esto lo agarré en la teoría de sistemas, perdón, pero si no alcanzan a leer la parte de acá abajo de interacciones, y también puse una imagen a propósito, una imagen muy reciente de hace unos 60, 70 años quizá, ¿no? En donde las interacciones siempre han estado, que se han descuidado en algunas ocasiones, por supuesto, pero siempre han estado. Entonces, una variable de la enseñanza es que tanto se comunica, interacciona el docente con sus alumnos. Si yo sigo haciendo una clase frontal, créanme que el que está despistado, lo perdimos también. Decía, no me acuerdo si Monsiváis, el docente mexicano es un docente de primera fila. No de
nada de música, no vayan a pensar que por eso estoy así, ¿no? Cuando el docente da clase, se conforma con los de frente, ¿no? O sea, es de primera fila, porque son como que los de la primera fila le dicen todo muy bien, like, maestro, está genial. Los demás, pues ya no ven. Ok, bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Buen punto. Esto lo tomé de clase. Dice, los docentes pueden no favorecer el aprendizaje si no saben acerca de cómo se produce. Dice que interesante. Las frases célebres nos ayudan mucho. Entonces, corremos ese riesgo para los docentes si no sabemos cómo se produce el aprendizaje. Pero corremos también ese riesgo si no sabemos en dónde se produce ese aprendizaje. Ahí nos faltó, bueno, yo agregaría esta parte. Finalmente, el hecho de construir conocimiento debe de estar acorde a los contextos, a las condiciones que se dan. Hablar de condiciones es muy interesante y no de determinismos. No sé si ustedes por ahí leyeron el texto de Paulo Freire, de la pedagogía de la autonomía, un texto muy interesante, que dice: el hombre es un ser condicionado, pero no determinado. ¡Wow! ¿Nos dio a muchos? No, a la torre. ¿Por qué? Porque el alumno no es un objeto determinado. El alumno está en una posición de condición. Eso nos ayuda mucho a nosotros a replantear la enseñanza, a hacerla flexible. Si nosotros decimos, no sé si ustedes recuerdan, perdón que mencione a varios autores, pero Miguel Ángel Santos Guerra, pedagogo español, experto en evaluación, por cierto, él decía en una caricatura muy común que seguramente ustedes recuerdan, en donde están una serie de animalitos y el evaluador le dice: el que logre subir la copa del árbol es el que gana, ¿no? Y entonces decía Santos Guerra, bueno, el punto es que si tú le dices al pez, el pez ni oye, el pez sigue dando vueltas, ella es su pecerita. Otro, el caracol. Y ahí va el caracol cuando le dan la indicación, y pasan 2 semanas y él sigue ahí del camino, cuando ya todos se fueron. El problema es cuando el evaluador le dice: caracol, tonto, torpe, ¿por qué no has logrado la meta? Y el caracol dice: vamos, vamos, ya me lo llegamos, ¿no? El problema del caracol no es lo que le digan, que de por sí ya es, dice Santos Guerra, ya es tremendo que le digan torpe. El problema es cuando se lo crea, cuando asume que es torpe. Ese es el problema. Entonces, si hablamos de sociedades democráticas inclusivas, pues vean el impacto que tiene la educación. Entonces, híjole, es que Santos Guerra es interesante. Dice, se encuentran 2 personas y uno le dice al otro: oye, que ya he cambiado. Dice: ¿cómo crees? Sí, ya he cambiado. Dice: pero no, yo me refiero para bien. O sea, cuando creemos que cambian, siempre cambiamos simplemente porque dejamos de hacer unas cosas por otras. Pero ese no es el cambio. El cambio es para mejorar, para transformar. Entonces, si un docente dice: no, ya no doy las clases igual que antes, no, lo das peor, ¿no? Ese es el problema. No voy a decir en qué universidad, porque si no la tengo, pero allá en Unitec. Cuando llegaron las pantallas, cuando llegaron todos los equipos, estoy hablando de hace unos 15 años, era interesante cómo veías a los maestros llegar a la sala de maestros para firmar y apartar su sala multimedia. ¿Por qué? En el cañón, imagínense 64 diapositivas en una clase de 1 hora. Genial, y ya no sé nada, ¿no? Entonces, esto que les platico de ahora el maestro usa la tecnología, suena interesante. De hecho, todo el discurso de la UNESCO apuesta por el uso de la tecnología. Pero si yo la tecnología la estoy usando para suplir el libro, y entonces te pongo, lleno todas las diapositivas, porque ya estoy usando la tecnología, pues a lo mejor cambiaste en el instrumento, pero no has mejorado tu práctica. De ahí el segundo punto. Entonces, implica enseñar
cambiar a aquellos que se están formando. En una ocasión, a propósito de una junta con maestros, una maestra, bueno, a ver, ¿de qué platicamos cuando estamos en fiestas? ¿Cuál es el tema que siempre sale? Política, cuando la cosa está muy aburrida. Trabajo, fútbol. ¿Qué otra cosa terminan hablando? Dicen, no, ya no hablen de eso, dicen. El trabajo, que ya hablen de eso. Bueno, también la delincuencia, ¿no? Alguien lo robaron, ten cuidado por esto y lo otro. Bueno, unos maestros nos platicaron que iban en el microbús y entonces lo tradicional, ¿no? Se suben dos jóvenes con sus pasamontañas y bueno, la dinámica que siempre hacen, empiezan a pedir celulares y no sé qué sí. Los maestros, que eran dos maestros, son casados, estaban en la parte de atrás y bueno, lo que hacemos es muy generosos, pues ya empezar a sacar lo que pueden, ¿no? Cuando llegan los chicos a ellos, les dicen, ustedes no maestros. Pórtense bien con sus alumnos. Pórtense bien. A todos los niveles. Bueno, es una cuestión ética, ¿no? O sea, cuando se bajan estos, pues todos los demás pasajeros, pues, qué mala onda, porque ellos no se respetaron. Dicen, no, sentimos una mirada muy pesada de todos los demás porque nosotros no nos quitaron nada. Digo, es para un tema para discusión también, ¿no? Pero a lo que voy es que tanto ellos, porque pueden decir, me porté bien con los chicos, ¿no? Si no me hubieran, la quise agarrar y, no, ya está, me toca a mí. ¿Qué tanto los hemos cambiado? ¿No? Hablamos mucho de la política educativa, pero nosotros, seguramente ustedes conocen o han leído a Joaquín Brunel, el sociólogo chileno, no el Brunel, que ya, no, Brunel el chileno. Bueno, él decía, en un artículo en el 2004, hace algunos años, tenía esta preocupación, ¿qué tanto la globalización está impactando en las escuelas? Y entonces, no, pues sí está impactando. No. ¿Qué tanto está impactando en el maestro de la clase? Y esto lo tomo, porque bueno, ¿qué tanto nos estaremos preguntando? ¿Qué tanto esta política de enfoques, ¿no?, de nuevos modelos educativos impactan en las aulas? Yo me he topado con maestros que, bueno, ahora vamos a empezar con un nuevo modelo educativo, me dicen, entonces yo me quedé en el conductivismo, otros en el constructivismo, y todavía no le agarran la mecánica y ya estamos en otro modelo, ¿no? Ok, sí, pasamos a ok, entonces, otro planteamiento. Esto que yo les decía en cuanto al desarrollo didáctico, ¿cómo podemos cambiar un saber disciplinar a un saber didáctico? Ángel Díaz Barriga, esto lo voy a retomar de él. Él está muy preocupado de cómo abusan de la didáctica. Dicen, ese maestro tiene buena didáctica. La didáctica no solamente se limita a enseñar. La didáctica también se refiere a las interacciones, a los recursos, a los tiempos. Les decía hace rato de los 5 principios de calidad: eficacia y eficiencia. ¿Qué tan eficiente es el maestro con sus recursos? Ahora hablamos de jornadas de tiempo completo, con ingesta o sin ingesta en educación básica. ¿Qué tanto son eficaces esos maestros a los que nada más tenemos 4 horas de clase? Cuando salió Enciclomedia, ¿se acuerdan de Enciclomedia? ¿Alguien aprendió de ahí? Yo también aprendí nada, el pizarrón electrónico, allá con Fox. Desafortunadamente o afortunadamente me tocó a nivel nacional trabajar el pizarrón de Enciclomedia, difundido desde el 15, y había una situación interesante que recuperaba por los maestros, porque los maestros estaban maravillados por el pizarrón electrónico. Era un buen instrumento, ¿no? Para empezar, imagínense, el maestro de un GIS, pizarrón verde,
El viernes terminaba y el lunes ya tenía instalado un pizarrón electrónico, plumones electrónicos, impresora, no, wow. Y si no, pues iban a ver, iban, pero ya no se pudo. Bueno, la mecánica de esto es porque iba a tener un impacto. Desafortunadamente, el uso del recurso se volvió. Yo iba a las aulas, porque insisto, me tocaba visitar las escuelas, y había escuelas que los maestros proponían los bien. Si los niños se portaban bien, de lunes a jueves, había película los viernes. ¿Dónde está la eficiencia de ese recurso? ¿No? Digo, y todo lo que puedan ustedes criticarle, porque serían muchas críticas al respecto, se usaba en carta. ¿Se acuerdan de carta? Ya llovió. Algunos ya ni la conocen, creo muy joven. ¿Qué estará diciendo en carta? Ok. Bueno, el saber disciplinar es cuando te contratan y te dicen eres experto en la materia. El saber didáctico es como ser experto en esa materia, puedes administrar tus recursos. ¿Okay? Bueno, ahí está. El saber didáctico es aquel saber que da cuenta de las medidas necesarias para que el conocimiento disciplinario específico se convierta en un saber enseñado. Interesante. Y bueno, y sin apoyo en a lo mejor ya leyeron este libro, El aprendizaje pleno excelente, de David Perkins. David Perkins es colega de Howard Gardner, de las inteligencias múltiples. Digo, el referente es Howard Gardner, pero David Perkins en el proyecto SEO que tienen allá en Harvard es muy interesante. Este libro es excelente, es editorial Gibson. Dice, ¿por qué un determinado aprendizaje es tan importante para una persona? Y entonces aquí hablamos de atender la diversidad. ¿Cómo el maestro, y seguimos todavía en la actividad completa, cómo el maestro logra que este tema sea interesante para todos sus alumnos? Si hablamos de inclusión, no es la mayoría, son todos. Y ahí la mecánica es muy compleja. Entonces, esta pregunta nos las tiene que dar el saber didáctico. ¿Cómo logro que un tema tan abstracto, tan ajeno a nuestros alumnos, yo iba a la historia, pero finalmente recuerdo cuando estábamos en la licenciatura de historia que ponían a leer los libros de educación de la Edad Media, eran tremendos porque eran como 7 o 8 tomos, ¿no? ¿Qué tal para los chicos de la Edad Media, qué tan importante puede ser? ¿De qué les puede servir? ¿No? Y no para los videojuegos, no, sino para su vida. Ok, sí, antes le damos. Ok. Fíjense lo que estoy planteando acá. Entonces, si consideramos que el aprender es un proceso que se aprende durante toda la vida, sí, yo sé que es un cliché del hacer, pero bueno, no es del hacer, es de lo mismo. Que los conductistas hablan de que aprender es un cambio de conducta, bueno, habría que aterrizar en algo, y yo creo que no es conocer, es saber. Insisto, del contexto de Edgar Morin. El saber es transferir. El saber es contextualizar lo que aprende. ¿Sí? A eso me refiero con el saber. Entonces, cuando a esta niña le pide el papá, oye, échame la mano para ver cuál es el espacio que tengo, qué mesa voy a llevar para los 6 metros cuadrados de la fiesta del pueblo, pues ya estoy transfiriendo, ya tengo un saber, no solamente porque lo tengo acá, sino porque lo estoy utilizando. Entonces, cada vez que esto es muy recreativo, pero cada vez que los maestros hacemos una clase atractiva, emocionalmente, los alumnos aprenden. ¿Ok? Bueno, y más si le damos esa significatividad, diría, o sea, como para qué. Ok, sí. Bueno, aquí hay un autor sobre evaluación, por cierto, a lo mejor alguno de ustedes ya lo revisó, Chadwick, que refiere sobre los elementos del aprendizaje que todo docente debe tener en cuenta. Son muy básicos, no los voy a explicar todos. Rol activo del alumno,
Gracias. Necesidad e incentiva del aprendizaje, diferencias individuales, uso de tiempo flexible, estimular la retención, estimular y aprovechamiento de la transferencia, que es muy interesante, y el rol docente. Ok. Fíjense, aquí esta parte de cómo evaluar. Aquí me voy un poco más didáctico al asunto. Si le pasamos que si el maestro quiere aprender, quiere evaluar de alguna forma puntual, pues si yo le digo a los alumnos, la pregunta retórica es, ¿entendieron? No es cierto, es una falacia lo que acaban de decir. No entendieron nada, no. Fíjense que si cambio yo las preguntas, ¿qué pasó aquí? Están describiendo aquí, ¿no? ¿Por qué pasó? Porque, fíjense, un tema de migración, apenas fui la semana pasada a me asusté mucho, pero bueno, es una charla que tengo que hacer. Una maestra estaba, el tema era las migraciones, y tenía un error conceptual, no me voy a meter en el error conceptual, pero hablaba de migración y migración, y entonces nada más describía los conceptos. Si la maestra hubiera utilizado otras preguntas, ¿por qué creen que pasó la migración? ¿No? Y no, ella nada más decía causas y consecuencias. Eso era de lo más aburrido. Yo creo que me lo hacían en clase a 2 o 3 niños, ¿no? De los 7 que tenía. Sí, por favor. Entonces, si cambiamos a preguntas de por qué, cuándo, cómo pasó, qué pasará después, qué ocurrirá si esto fuera cambiado, ¿no? Se procesa más información. Entonces, si yo les digo ahorita, insisto, que entendieron, o si entendieron más bien porque es más clara la pregunta, pues me van a decir que entendieron todo, ¿no? Pasemos a la siguiente conferencia, ya. Asunto real. Ok. Bueno, ahí está la evaluación formativa. Una evaluación formativa es insistir en estos procesos de aprendizaje. Bueno, aquí yo tengo es una propuesta, una secuencia didáctica. Ojo, no puse secuencia de aprendizaje, puse secuencia didáctica para que no digan, se está contradiciendo, no, puse secuencia didáctica. Indagar, cuestionar, analizar y comprender las famosas evidencias. De nada sirve acumular evidencias si no se analiza. Además, cuando le dicen ¿cuántas evidencias traes? No, parece que como premio, quien tenga más evidencias se está evaluando muy bien. No es cierto. El maestro que sepa elegir una evidencia donde vea un cambio de su alumno, esa es la mejor manera en este proceso. Y no solamente tener, yo me asusto cuando veo los gráficos de los maestros en semáforo y amarillo, y naranja y rojo para ver cómo están los chicos, pero me están describiendo nada más. ¿Sí? Entonces, las evidencias nos tienen que servir para los alumnos, analizarlas, para los docentes, reflexionar el proceso, retroalimentar. Y bueno, acuérdense que uno de los objetivos del aprendizaje es la autorregulación. ¿Okay? Bueno, esto nada más lo menciono. En las estrategias de evaluación sabrán que hay métodos cuantitativos, cualitativos, técnicas, la técnica de la observación, recursos, una guía de observación, una bitácora, etc. Entonces, poder entender la evaluación formativa se debe entender como un continuo, un carácter procesual, sistemático. ¿Saben cuál es el problema de los maestros, de los docentes? Que no sistematizan. ¿Sí? No hay sistematización. Entonces, dejamos las evidencias aisladas y entonces a la hora de sistematizar es cuando se le pierde sentido a la evaluación. Entonces terminamos nada más asignando una calificación. ¿Okay? Sí. Ok. Bueno, estas son las finalidades de la evaluación formativa, lo que les decía, la autonomía, monitorear o el papel de mediación, comprobar el nivel de comprensión, identificar necesidades. ¿Cuál es el papel del docente? Mediador, facilitador, instructor, capacitador, acompañante.
no sé, pero bueno, creo que desde el enfoque de la educación, de la evaluación formativa estamos hablando de un mediador. Desde el discurso de la SEP nos han insistido, habla de un profesional reflexivo. El docente debe dejar de ser técnico para convertirse en profesional. Creo que la evaluación es un buen pretexto para que se vuelva profesional. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos la evaluación desde la reflexión, nos hace sujetos profesionales. Pero es muy complejo esto, ¿eh? Analizar críticamente sus propias ideas. Híjole, el peor enemigo del maestro es el maestro. Y aquel que no quiere que... Creo que ahora viene la estrategia de que el maestro va a observar al maestro. Ya pegaron al grito los maestros. ¿Cómo me va a observar un compañero? No, si él no conoce mi grupo. Ok. Bueno, esto nada más es relleno. No, no es cierto, pero ya no estoy el tiempo. Sí, bueno, empezamos con el diagnóstico. Voy a aterrizar la idea con esto. Una buena evaluación parte de la idea no solo de los conocimientos previos. Yo tengo mis dudas si son conocimientos previos, porque luego los maestros se van con que los conocimientos previos son meramente conceptuales, ¿no? Lo que aprendieron el año pasado, etc. Yo me voy a la cuestión de saberes porque incluso los alumnos aprenden, fíjense, no solamente con lo que saben, sino con lo que creen saber, con sus creencias. Imaginación. Entonces, cuando el maestro quiere intentar activar conocimientos nuevos desde cualquier perspectiva, enfoque del aprendizaje, se le olvidan las creencias de los alumnos. Y son las que están potencialmente marcadas. Bueno, esto se los voy a dejar para que lo tengan ahí a la mano. Cualquier consulta vía Skype. No, con mucho gusto, pero esta es la idea de cómo la evaluación formativa tiene un impacto hacia los aprendizajes, que no es una actividad meramente mecánica, sistemática solamente, sino también es reflexiva, que se trata de interpretar procesos, no nada más de describirlos, no solamente es comprenderlos, explicarlos, porque la sociología no es de la explicación nada más, sino también de la interpretación. Muchas gracias, les agradezco su tiempo. Ahora pedimos que el centro registrado, ya que el Instituto Mexicano de Psicología le hace un gran agradecimiento con este reconocimiento.